Hola, somos estudiantes de cuarto año de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas. Hoy presentamos nuestro cartel de investigación titulado El cráneo de la paloma doméstica, Columba libia, estudio anatómico descriptivo. Este trabajo busca describir de manera integral y detallada la anatomía craneal de la paloma doméstica. Las aves representan un grupo con adaptaciones esqueléticas que les han permitido el vuelo. El cráneo de las aves es particularmente interesante, porque combina una estructura extremadamente ligera con una notable resistencia mecánica. En la paloma doméstica, estas características alcanzan un nivel de especialización muy avanzado. Nuestro objetivo general fue describir de forma detallada la anatomía ósea del cráneo de Columba libia, mediante la observación y análisis, con el fin de comprender su organización funcional. Para alcanzar este objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos: describir los huesos que componen la caja craneana, neurocráneo, para que se comprenda su estructura y función dentro del cráneo, e identificar los huesos que componen el esqueleto facial, esplagmocráneo, para que se reconozcan sus características y su relación con la anatomía del rostro. Los materiales ocupados para la elaboración del cartel fueron software 3D Build Anatomy, software Canva, bibliografía y computadora. Los huesos del cráneo de un ave se pueden categorizar en neurocráneo y esplagmocráneo. El esplagmocráneo comprende todos los huesos que forman el esqueleto facial y está especialmente adaptado para las funciones de alimentación y percepción sensorial. El hueso premaxilar es el componente principal de la valva superior del pico. Presenta una estructura tripartita con tres procesos bien diferenciados: el proceso nasal, que se extiende hacia la región nasal, el proceso maxilar, que se conecta con el hueso maxilar, y el proceso palatino, que participa en la formación del paladar. En la porción más rostral de la valva superior, el premaxilar es el hueso más prominente. El hueso nasal define el techo de la cavidad nasal, establece el límite posterior de las aperturas nasales y se posiciona inmediatamente frente al hueso frontal, junto con el premaxilar y el maxilar. Delimita completamente los orificios nasales. El hueso maxilar tiene múltiples funciones en la estructura facial, participa activamente en la formación del paladar óseo y contribuye significativamente al margen del pico. Forma parte esencial del arco yugal, articulándose con el hueso cigomático. El hueso palatino presenta una morfología característica en forma de horquilla. Constituye una parte fundamental del techo de la cavidad oral, formando el paladar óseo. Sus brazos laterales se articulan directamente con el hueso pterigoideo, estableciendo una conexión crucial en el sistema de palanca del pico. El hueso pterigoideo es un elemento clave en la biomecánica del cráneo aviar. Se articula caudalmente con el hueso cuadrado, formando parte fundamental del mecanismo de proquinesis. Esta articulación caudolateral con el cuadrado permite los complejos movimientos del aparato bucal. El hueso vomer completa el sistema nasal, se localiza estratégicamente entre los huesos palatinos y forma parte integral del tabique nasal óseo. Contribuye a la separación de las fosas nasales. El arco yugal es una estructura compuesta por dos huesos diferenciados. La porción rostral está formada por el hueso yugal, mientras que la porción caudal corresponde al hueso cuadroyugal. Este arco completo establece una conexión funcional que se origina en el hueso maxilar y termina en el hueso cuadrado. El hueso cuadrado representa una de las características más distintivas del cráneo aviar. Morfológicamente equivale al yunque del oído medio en los mamíferos. Establece múltiples articulaciones, con el temporal superiormente, con el pterigoideo medialmente, con el arco yugal lateralmente y con la mandíbula inferiormente. Cuando rota sobre el temporal,
produce un desplazamiento coordinado de todos los huesos articulados, generando el movimiento sincronizado de ambas valvas del pico. La mandíbula es una estructura compleja resultante de la fusión de 6 elementos óseos. Incluye el dental, el supraangular, angular, el espleinal, el prearticular y el articular. La mandíbula se articula caudalmente con el hueso cuadrado, completando el sistema de palancas. El neurocráneo constituye la porción del cráneo que encierra y protege el encéfalo. Está formado por huesos que en su mayoría se encuentran fusionados en el adulto, proporcionando una estructura sólida y resistente. El hueso occipital es fundamental en la anatomía craneal aviar. Presenta una característica única, un solo cóndilo occipital, lo que se conoce como condición monocondílica. Esta característica permite una movilidad cefálica muy amplia, facilitando movimientos de rotación de hasta 270 grados. El occipital rodea completamente el foramen magno, por donde pasa la médula espinal para conectarse con el encéfalo. Está compuesto por 3 partes fusionadas: el base occipital, exoccipital, supraoccipital. El hueso esfenoides forma la base del cráneo. Es un hueso complejo que participa activamente en la formación del meato acústico externo. Anatómicamente se divide en 3 componentes principales: el lateroesfenoidal, que forma las paredes laterales, el basiesfenoidal, que constituye la base, y el paraesfenoidal, que completa la estructura. El hueso parietal constituye la parte posterodorsal de la bóveda craneana. Se extiende desde la región posterior del frontal hasta el occipital, formando el techo de la cavidad craneal en su porción media. Su superficie interna presenta impresiones para los lóbulos cerebrales. El hueso frontal es uno de los más extensos del cráneo aviar, forma la mayor parte de la bóveda craneana y presenta una estructura muy característica, la cresta sagital. Esta cresta es particularmente prominente en los machos y sirve como área de inserción para los potentes músculos de la mandíbula. La cresta varía en desarrollo según la edad y sexo del individuo. El hueso etmoides es fundamental en la separación de las cavidades orbitarias. Participa activamente en la formación del hueso interorbital, una delgada lámina ósea que divide las 2 órbitas. Está compuesto por 2 porciones principales: el mesetmoidal, que forma la parte media, y el ectetmoidal, que completa los laterales. El hueso temporal es especialmente importante por sus múltiples funciones. No solo alberga las estructuras del oído medio e interno, sino que también se articula con el hueso cuadrado. Se divide en 2 porciones: el escamoso, que forma la pared lateral, y el ótico, que contiene las cavidades auditivas. El hueso lagrimal completa el neurocráneo. Forma el margen de la órbita y contribuye a la estructura general de la región orbital. La cavidad craneal en las aves presenta dimensiones relativamente reducidas en comparación con el tamaño total del cráneo. Sus límites están perfectamente definidos. El etmoides marca el límite rostral y el frontal, y parietal forman el techo dorsal. El occipital cierra la parte caudal. El esfenoides contribuye a la base ventral y los temporales forman las paredes laterales. Entre las estructuras especializadas más relevantes encontramos el aparato iobranquial, homólogo al hioides de los mamíferos. Está compuesto por una porción central. De esta estructura se derivan 2 ramas laterales, los cuernos branquiales. El anillo esclerótico está constituido por una serie de placas óseas que proporcionan soporte y estructura y mantienen la forma del globo ocular. El complejo proquinesis, centrado en el hueso cuadrado, permite el movimiento coordinado y sincronizado de ambas valvas del pico. Este estudio ha permitido comprender que el cráneo de la paloma doméstica, Columba livia, es una estructura anatómica compleja y altamente especializada, donde cada componente óseo presenta adaptaciones específicas que optimizan su funcionalidad. El análisis detallado del neurocráneo y el esplagmocráneo ha proporcionado valiosos conocimientos sobre la anatomía aviar, conocimientos que serán fundamentales en el futuro ejercicio profesional como médicos veterinarios o tecnistas.
Agradecemos sinceramente su atención. Muchas gracias.